falta esta imagen para realmente tratar de darse cuenta de esto que yo les estoy contando. Por ahí algo para comparar, Muy bien, algo algo para como, comparar. Esa cosa para comparar pueden ser dos cosas, o puede ser otra imagen de otro objeto conocido, como puede ser una persona al lado, una moneda, o alguna cosa por el estilo. Se utilizan mucho esas dos cosas. No sé si vieron los libros de los dinosaurios, por ejemplo, que ponen la silueta de una persona al ladito, al lado de la silueta del dinosaurio que está viendo, para poder darse una idea de algo que se llama la escala, ¿sí? La otra cosa que uno puede poner formalmente es la escala. Si yo tuviera una barrita acá abajo que me dijera, de acá hasta acá, esto mide 10 centímetros, yo podría saber de qué tamaño es esto. Si me dice de acá hasta acá esto mide 1 centímetro, podría saber de qué tamaño es esto. Me falta una escala. Entonces, hoy, en el caso de las microscopías, o en el caso, digamos, de la introducción, digamos, a los temas que tienen que ver con analizar la morfología de diferentes sustancias, de diferentes cosas, nos falta entender de que una de las cosas más importantes cuando yo veo una imagen es saber si tengo una escala o algo de comparación que me permita entender la escala de ese objeto. Como ahora vamos a ir de la escala del metro al nanómetro, realmente este es un motor de un auto de carreras, es un motor de verdad y mide alrededor de 1 metro. Por eso lo traigo de ejemplo. Porque vamos a tratar de ir haciendo un paseo, como yo les digo, del metro al nanómetro. ¿Y qué verían la escala del nanómetro? Bueno, en la escala del nanómetro, si se acuerdan, un nanómetro, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda cuántos miles de veces o cuántos ceros hay entre la escala del metro hay en un nanómetro? Acá la tengo a Rocío, que es la única que me contesta. No sé si Franco está despierto o no. no sé si eran 9 o 7, a la A ver, menos 9, bien, 7. son 9 ceros, ¿sí? Tengo que multiplicar, 9 ceros implica un número que se llama 1000 millones, ¿sí? Y este número de 1000 millones es un número tan grande que muchas veces nos cuesta entender qué significa. Entonces, a veces ir bajando de 10 en 10 o metiéndonos dentro de esto del metro, por ahí nos ayuda a llegar al nanómetro de una manera que podemos tratar de entender qué significa. 1000 millones es un número tan grande como que yo podría agarrar, vieron, 1 metro, dividirlo en 1000 pedacitos, y esos son los milímetros, ¿no? Por eso se llaman milímetros, porque hay 1000 adentro de 1 metro. Ahora, si al milímetro lo vuelvo a partir en 1000 pedacitos, la escala que nos queda es la escala del micrón, que son 1 millón de veces, porque son 6 ceros, ¿sí? Más chico que 1 metro. Entonces el micrón es 1000 veces más chico que el metro, que el milímetro. Y por consecuencia es 1 millón de veces más chico que el metro. Ahora, si yo al micrón lo vuelvo a partir en 1000 pedacitos, ahí recién llego a la escala del nanómetro. En general, los átomos adentro de un material, sobre todo de un metal, están distribuidos de tal manera que sus distancias características son todavía más chicas que el nanómetro, ¿sí? Son aproximadamente entre 0,4 y 0,5 en la mayor parte de las sustancias orgánicas. Los átomos están separados, entonces, menos de un nanómetro, cuando yo tengo un material inorgánico. En los materiales orgánicos quizás esas distancias son un poco distintas, pero podemos imaginarnos que la distancia que hay entre átomos igualmente distribuidos adentro de un material, que puede ser un metal, están aproximadamente, digamos, como les decía antes, entre 0,4 y 0,5 nanómetros. Bien, entonces, estos 1000 millones, para imaginarnos, fíjense, si yo estoy en una sala, en un aula, si uno quisiera hacer la comparación y lo charla con los chicos, ¿por qué nos importan las escalas? ¿Por qué nos importan los tamaños? Porque, bueno, muchos fenómenos ocurren en esas escalas y nos impactan en el nivel macroscópico, en los fenómenos que ocurren. Si una sala tiene aproximadamente 4 metros, y eso fuera un nanómetro, la distancia de acá a la Luna es más o menos 1 metro, ¿sí? O sea, la distancia de acá a la Luna tiene 4000 millones de metros, o 4000, serían, o 4 millones de kilómetros, que es más o menos la distancia a la Luna. Entonces, eso nos da una idea de que yo pudiera ampliar algo a un nanómetro que tuviera el tamaño de la sala, 1 metro sería la distancia a la Luna. Es algo muy chiquitito. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando yo utilizo equipos que nos permitan ver, vamos a ver qué significa ver desde el punto de vista filosófico, yo tengo que tratar de saber qué resolución tiene
ese instrumento que me permite ver la superficie o analizar un material. A simple vista, el ojo humano es nuestro instrumento más cotidiano, y si yo no tuviera los años que tengo y no tuviera presbicia, podría distinguir una distancia entre dos puntitos que están separados 0,1 milímetros, o sea, 100 micrones. ¿Qué quiere decir eso? Que si los puntos están más cerca, nuestro ojo en realidad ve un solo punto y en general un poco borroso. Eso es lo que se llama el poder de resolución, o la resolución del ojo como instrumento para poder observar. Después tenemos otros instrumentos como la lupa o los microscopios ópticos que pueden magnificar esa distancia y nos permiten a simple vista o iluminando o teniendo instrumentos ópticos mejorar todavía mucho más esa resolución y poder con distancias separadas a menos de 0,1 milímetro y poder verlo bien. Yo por eso puedo utilizar o aprovechar microscopios. De hecho, hoy no traje el microscopio USB. La próxima clase voy a tratar de tener un microscopio, digamos, para poder que ustedes miren cómo se ve con un microscopio ciertas cosas. Bien. Este objeto está hecho de un metal. Y existe una ciencia en particular, ¿sí? En estas clases, a partir de ahora, vamos a tratar de mechar entre conocimiento práctico de algunas cosas y irnos un poco más allá de las ecuaciones de fisicoquímica que estamos acostumbrados hasta ahora. La ciencia que estudia los metales por dentro es la metalografía. Entonces, que nos permite estudiar por medio de microscopía óptica o microscopía electrónica las características microestructurales de metales o aleaciones. ¿Y por qué estamos trayendo a cuento la metalografía en este caso? Es porque, digamos, nos interesaría tratar de ver ¿se acuerdan que en la última clase estuvimos viendo algo sobre diagramas de fase? En particular en esos diagramas de fase estábamos viendo los diagramas de fase de la mezcla de aleaciones, donde yo tenía dos metales que los puedo pensar como una mezcla o una solución sólida de esos dos metales que se estaban mezclando. Y entonces existe una ciencia en particular, que es la metalografía, que nos permite, digamos, estudiar la morfología, la distribución, las fases presentes, que tienen que ver justamente con el análisis de los diagramas de fase. O sea, todo el final de toda esta charla y todo eso tiene que ver con la práctica esa, digamos, virtual de laboratorio que vamos a hacer cuando tengan la guía de laboratorio en la próxima clase. Y vamos a tratar de ver la microestructura y cómo esa microestructura nos puede revelar no solo en qué lugar del diagrama de fase se encuentra esa aleación, sino también puede tratar de hacer bastante correlación con las propiedades externas macroscópicas de ese metal. Como cualquier ciencia está en constante avance, y como yo les conté en la última clase, el poder hacer una espada pasó de ser un arte a ser una ciencia cuando se entendió esta ciencia de la metalografía y digamos, de la termodinámica y de la fisicoquímica que implica cómo se fue formando la aleación de esa espada, en general de acero. Bien, podemos pensar entonces que según la escala de lo que yo estoy analizando, estoy pasando de lo que llamamos la ingeniería a las ciencias naturales. La física, la química serían como la base de las propiedades macroscópicas o macroestructurales. Entonces, vamos a ver que existe una correlación entre lo que ocurre a nivel atómico, de las ligaduras atómicas, de los enlaces, de cómo se arma un material o un compuesto o una sustancia química y sus propiedades externas. En el medio está lo que se llama la ciencia de materiales, es lo que nos une estos dos mundos. Entonces, si bien no vamos a hacer todo un estudio de la ciencia de materiales, lo vamos a utilizar como nuestro link entre las propiedades a nivel atómico y las propiedades a nivel macroscópico, y son las necesarias para poder diseñar un determinado material. Por eso nuestro paseo de la escala del metro al nanómetro, vamos a ir disminuyendo de a poquito la escala del metro y viendo qué es lo que vemos y con qué objetos, o con qué instrumentos podemos llegar a ver los detalles de ese objeto. La primera de las, vamos a ir bajando de 10 en 10, el bajar el primer decena, digamos, si yo un metro lo divido en 10 partes, me queda el decímetro. Acá hay una pregunta.
Oh, qué interesante, Ariel, yo lo quiero el artículo sobre el sable de San Martín. Eh, Así que bueno, lo podemos tener como una de las lecturas y una de las cosas que pueden utilizarse al final de la materia. Recuerden que al final de la materia de Físico-Química 2 les estamos proponiendo que cada uno de ustedes elija un tema de la materia y que puedan desarrollar una monografía y una charla contando sobre ese tema en particular. ¿Por qué no? Un tema relacionado con la metalografía de los aceros y del sable de San Martín, cómo se relaciona con los conceptos que vamos viendo en esta materia, de diagramas de fases, de mezclas, de la termodinámica que está relacionada con eso, y de las relaciones de las propiedades físico-químicas, que seguramente en ese artículo van a encontrar mucho. Podría ser un tema interesante para si alguno quiere tomarlo. Bien, como les decía antes, y hoy vamos a repasar las escalas, las unidades y qué instrumentos utilizamos para verlos, llegando a un paseo virtual del microscopio electrónico que está en el centro atómico, que no podemos visitar en forma presencial. Entonces, tenemos que la primera de las escalas, si vamos bajando de 10 en 10, tiene nombre, se llama decímetro, y es una escala que casi no utilizamos. Creo que alguna vez la deben haber visto ustedes en la primaria o en la secundaria, alguna vez se las deben haber nombrado, pero la verdad es que la escala del decímetro, que también es una escala macroscópica, igual que la que va del metro digamos, al milímetro, y la podemos ver a simple vista, todos los objetos o cosas que sean de un decímetro de diámetro, y es una escala que la verdad es que usamos muy poco. Como dije, si vamos a ir disminuyendo de 10 en 10, nos va a interesar entender cómo funciona el ojo como un instrumento óptico. El ojo como instrumento óptico y el tema este de la resolución tiene que ver con cómo se puede separar en los nervios que recibe o en las células sensibles que reciben la información de la luz y cómo puede separarse o no. Entonces, esa agudeza visual que está relacionada con eso, nosotros la podemos ir mejorando, no solo con instrumentos que se parezcan al ojo. Entonces, muchas veces nosotros, en los instrumentos que utilizamos en el laboratorio, tratamos de simular instrumentos que funcionan bien en la naturaleza. Uno de ellos es el ojo, digamos que es un instrumento fascinante y maravilloso, que nos permite, digamos, no solo interpretar la imagen de lo que yo veo, sino también poder mejorar y poder incluso tener esta posibilidad de hacer, no es solo la parte óptica, digo, del ojo, sino que además al ojo se le suma en el proceso de visión del ser humano todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Yo no soy especialista en ese tema, pero bueno, puedo contarles que el cerebro además acomoda las cosas para que esta visión estereoscópica que tenemos con los dos ojos nos dé la sensación de profundidad, de distancia. Y fíjense en que aún después de muchísimos años de investigación, las cámaras fotográficas muchas veces no pueden reproducir toda la percepción que tenemos directa con el ojo humano. Igual, aún así, nuestro cerebro a veces nos engaña y nos pasa información falsa, como cuando uno ve la luna, cuando sale, digamos, cerca del horizonte, la vemos de un tamaño, o nuestro cerebro la interpreta como que es de un tamaño mucho más grande del que en realidad, desde el punto de vista óptico, la vemos. Entonces, tiene unas ventajas y también tiene la desventaja que nuestro cerebro reinterpreta las cosas según lo que, digamos, tenemos de información desde con otros sentidos. Un ejemplo que yo puedo contar que de estas falsa información que nos manda el cerebro es, yo no sé si alguna vez vieron o pudieron utilizar antiparras de las que se utilizan para la nieve. Las antiparras que se utilizan para la nieve, si tienen algún filtro de color, lo que nos pasa es que apenas nos la ponemos, por ejemplo, supongamos que nuestra antiparra para ver la nieve tiene un color más bien anaranjado o rojo. Apenas me la pongo, la nieve la voy a ver medio anaranjada, porque tiene ese color la antiparra. Pero cuando me la saco, al rato empiezo a ver la nieve blanca, porque nuestro cerebro sabe que es blanca y de alguna manera hace un corrimiento del color. Apenas se la saquen, van a ver todo medio de color azul, porque hizo un corrimiento del color con el cual vemos las cosas, para poder adaptarse a saber que tenemos a que tiene un filtro anaranjado. Es muy extraño ese fenómeno, pero si alguna vez tienen la oportunidad de jugar a ver cosas en la nieve, una nieve muy blanca y con algún filtro de color, y se utilizan algo con un color determinado durante un tiempo prolongado, el propio proceso de visión de nuestro cerebro cambia las cosas, aunque el ojo sigue funcionando correctamente como instrumento óptico.
Es el proceso de visión que incorpora, digamos, toda la cuestión que tiene que ver con la interpretación de la imagen del cerebro, es la que cambia esas cosas. Eso no nos ayuda con el tema de la agudeza visual. O sea, con el tema de la agudeza visual, lamentablemente, si nuestro ojo deja de poder adaptarse y deja de poder la córnea, de poder modificarse para poder poner en foco las cosas, con el paso del tiempo tenemos problemas. O hay gente que por nacimiento ya viene con ciertas deformaciones que le hacen que no pueda tener cierta agudeza visual, y por suerte se inventaron los anteojos hace bastante tiempo que nos ayudan a mejorar eso. Bien, siguiendo entonces ahora con nuestro paso, digamos, cómo hacemos para ver los detalles de cosas cada vez más chiquitas, y siguiendo con las escalas, vamos a pasar del decímetro al centímetro. En el centímetro todavía seguimos bien, y del centímetro al milímetro, y son escalas que utilizamos bien. Fíjense que ya esta última imagen es una imagen que tiene detalles relacionados con distancias de milímetro, que en general nuestro ojo a simple vista no siempre puede apreciar. Para eso hago utilizaciones de ciertos instrumentos ópticos que nos ayudan a mejorar la visión, que pueden ser o lupas, o pueden ser estas lupas de laboratorio ópticas que tienen magnificaciones que van entre 40 y 100 veces. Si quieren, si hacemos a tiempo, hacemos un intervalito en un rato y me busco a ver si encuentro a mano el microscopio, el óptico, para que vean cómo se ve con un microscopio. Se ve, si no, lo hacemos para la próxima clase, así no los entretengo demasiado. Bien, como les contaba recién, entonces cuando yo quiero ver detalles del milímetro, dijimos que en las mejores de las condiciones el ser humano puede ver aproximadamente 0,1 milímetro como resolución de detalle. Vamos a ver que por más sofisticado que sea el microscopio óptico con el cual yo trato de ver las cosas, ¿sí? Con un microscopio óptico puedo magnificar solamente hasta 2000 veces. Y no puedo magnificar mucho más utilizando luz visible. Tengo un límite en la magnificación que puedo hacer utilizando la óptica, o sea, manipulando las ondas electromagnéticas que pertenecen al rango visible. Yo no sé cuánto se acuerdan de esto, yo sé que vieron ondas electromagnéticas, sé que vieron que el espectro visible, por un nombre, el espectro electromagnético va desde las ondas de radio hasta los rayos cósmicos, que tienen, digamos, frecuencias muchísimo más grandes y longitudes de onda muchísimo más chiquitas. Acuérdense, no sé si hacemos un mini repaso, después lo verán más adelante en esta misma. ¿Sí? Acá no me contestan, con Gastón vieron todas las ondas electromagnéticas, vieron que vamos desde las ondas, digamos, de muy grandes, si quieren, en escalas de la longitud de onda, que pertenecen a las longitudes de las ondas de radio. Pasamos por las ondas, digamos, de la onda media, las ondas que se utilizan para transmitir, las microondas, el infrarrojo. Llegamos al espectro visible. Fíjense que esto es simplemente una magnificación de este espectro visible. Digamos, o sea, el espectro visible, o sea, lo que es realmente reconocible por el hombre o con su instrumento óptico, que es el ojo, es una escala muy chiquita. Fíjense que dentro de todo el espectro electromagnético, nuestro ojo es sensible solamente a las radiaciones electromagnéticas que van desde 400 hasta 700 nanómetros, más o menos. Cuanto más grande es la longitud de onda, nos pasamos al lado del infrarrojo. Si es más chica que esta, o sea, frecuencias más grandes, paso a las ondas del ultravioleta y a los rayos X, y estas ondas con frecuencias cada vez más grandes tienen más energía y son lo que llamamos radiaciones normalmente. Aunque fíjense en que el espectro electromagnético, radiaciones son todas. Lo que pasa es que son las radiaciones de mayor energía, aquellas que se consideran dañinas para la vida o para las cosas biológicas, y entonces no nos permiten, digamos, o las consideramos peligrosas, ¿sí? Cuando hablamos la palabra radiación nos suena algo peligroso, y no es en algo peligroso porque en general se identifican las radiaciones con lo que se llaman radiaciones ionizantes, que tienen mucha energía y que pueden dañarnos, que pueden producir daños por radiación.
Pero ese es otro tema que si les interesa, otro tema más para tratar, y si quieren podemos charlar largo de eso, que no vamos a hablar de hoy. Lo único que les podría contar es que el 15 de abril fue justamente el día de las radiaciones ionizantes, y hubo algunas charlas interesantes desde la CONEA relacionado con eso. Pero nada más, no vamos a estar hablando. Ahora lo que nos interesa es entender que el espectro visible, la luz del hombre, va en este rango entre el 400 y 700 nanómetros, y eso hace, fíjense que 400 nanómetros son aproximadamente 0,4 micrones. Entonces, si yo quiero observar objetos con óptica visible, no puedo detectar cosas que estén por debajo de los 0,2 micrones. Por bueno que sea, o por toda la tecnología que yo pueda ponerle de las lentes, que permitan observar objetos, no van a ser menores a 0,2 micrones. Tengo un límite físico que tiene que ver con este espectro visible de la luz. Y ese espectro visible, fíjense, no puede ir por menos de la mitad de lo que corresponde a la luz, digamos, visible de 400 nanómetros. Acuérdense, 400 nanómetros corresponde a 0,4 micrones, la mitad de eso es lo mínimo. Por debajo de eso aparece un fenómeno de difracción, fenómenos que tienen que ver con otra interacción cuántica, que nos previenen o que nos impiden, mejor dicho, poder observar objetos más chicos que ese tamaño. Entonces, utilizando la óptica, por más buena que sea, no voy a poder llegar a eso. Aún así, con la óptica puedo aprovechar otras propiedades de la luz. Otra de las propiedades de la luz se llama la polarización. La luz que viene del Sol se llama no polarizada, significa que esas ondas electromagnéticas viajan en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Tienen un montón de orientaciones distintas, pero si yo tengo un instrumento óptico que me puede seleccionar alguna, así como hacen los anteojos polarizados, y cruzo o observo información con polarizadores, puedo llegar a ver que en la superficie de los metales distintos colores que a simple vista no existen. También, otra cosa que los invito a jugar, si alguna vez alguno tiene lentes de sol que estén polarizados y cruza dos polarizadores, o puede ver objetos transparentes con luz polarizada, van a ver que ven fenómenos que normalmente a simple vista no se ven. Entonces, yendo a la metalografía y a la observación de la superficie de los metales, si yo puedo verlas con un microscopio óptico polarizado, fíjense que la superficie de un pedacito de zinc polarizado, fíjense que se ven de distintos colores. ¿Sí? Esto es una imagen de un microscopio óptico, trabajando en la escala óptica. Esta es una escala acá, y a partir de ahora vamos a tratar de poner objetos o imágenes que tengan la escala visible. Entonces, esta es una escala de 100 micrones. Yo puedo ver la superficie de los granos cristalinos que forman parte de esta superficie de este metal, y lo puedo ver con distintos colores aprovechándome de esta propiedad de polarización. Piensen qué lindo que se ve, digamos, esto es una imagen real de alguien que trabajó mucho para tener una imagen del zinc. El zinc tiene granitos que incluso se ven a simple vista. Saben que el zinc es el que se utiliza, por ejemplo, en los techos o en las cenefas o incluso en los guardarrails, ¿no? de la ruta. Si uno se acerca y agarra una chapita de zinc, también los invito a que miren alrededor de ustedes, si encuentran objetos de zinc, no ahora que deben estar sentados en sus casas, pero cuando salgan y que la lluvia les permita dar una vuelta, pueden mirar en la ruta, digamos, o en los bordes, digamos, de lo que son, como les decía, los techos de chapa, de algunas construcciones, y poder observar que el zinc, la superficie, parece plana, parece lisa, pero está formada con muchos granitos. Esos granitos, si yo los observo entonces con esta luz polarizada, me permiten ver esta imagen de muchos colores, que depende de la orientación cristalina. Ya vamos a tratar de entender qué significa eso de la orientación cristalina, de los granos que conforman este metal. El latón es mucho más divertido y más interesante, fíjense en los colores interesantes que tiene a través de la luz polarizada. El latón de vuelta también es una mezcla de dos metales, pueden investigar un poco qué metales son. Tengo una mezcla de dos átomos de distintos tipos de metales, y forman, digamos, depende del tratamiento que tuvo, cómo se lo enfrió, esto que conversábamos la última vez en los diagramas de fase, quedan microestructuras muy interesantes. Lo mismo pasa, digamos, qué sé yo, no sé, esto es un acero,
que se llama ferrítico perlítico. Acá hay simplemente, son nombres que por ahí a ustedes no les dicen mucha cosa, pero podemos ver como distintas formas de soldar, distintas formas de enfriar, distintos procesos que se le hacen a los aceros, por ejemplo este que se llama decarburación, me da lugar como a microestructuras con cosas que pueden ser obras de arte, pero que en realidad son la superficie de distintos metales con distintas características. Y todo esto se puede ver con el microscopio óptico polarizado. Necesito, si yo quiero seguir avanzando y seguir viendo cosas de mayor resolución, pasar ahora a otro tipo de instrumento que me permita seguir magnificando las imágenes que veo. Y eso es la microscopía electrónica. Para poder sobrepasar el límite de los instrumentos ópticos, es necesario diseñar instrumentos que no utilicen luz visible, que no utilicen ese rango entre 400 y 700 nanómetros. La alternativa que se descubrió como posibilidad es iluminar con electrones. Entonces, un microscopio electrónico no es porque se trate de lentes que puedo manejar electrónicamente, sino que mi fuente de luz ya no es una fuente de, mi fuente de, o mi sonda para analizar la superficie, o para analizar eso, no es la radiación electromagnética, sino que son los electrones. Entonces, con lo que yo ilumino la muestra, ilumino entre comillas, porque acá empezamos a ir al límite cuántico, que implica que los electrones se pueden comportar como ondas, ¿sí? Alrededor de 1920 ya se descubrió que los electrones acelerados podían comportarse como la luz. O sea, son ondas, no son electromagnéticas, ¿sí? Son ondas de electrones, y que si están lo suficientemente acelerados, viajan en línea recta como viajan las ondas electromagnéticas, y tienen distintas longitudes de onda dependiendo de la velocidad de aceleración que yo le estoy imprimiendo. Y la aceleración se la voy a imprimir con una diferencia de potencial. Piensen que los electrones son partículas cargadas de forma eléctrica, tienen una carga negativa, o sea que si yo los pongo en un lugar donde tienen una diferencia de voltaje, donde pongo una carga menos y más, los electrones van a estar acelerados hacia la carga más, o sea, van a ser atraídos, y la velocidad a la que van a poder viajar esos electrones, o mejor dicho, la longitud de onda asociada a las ondas de esos electrones que viajan como ondas, va a estar relacionada con esta ecuación, ¿sí? La longitud de onda es la constante de Planck sobre la masa por el voltaje, digamos, de aceleración de esos electrones, y podemos ver que si algo tiene 100 keV, 100.000 voltios de aceleración, fíjense que son cosas enormes, acuérdense, kV significa kilovoltios, ¿sí? Piensen que nosotros utilizamos 220 voltios, ¿sí? Esto tiene 100.000 voltios. Si está acelerado con un voltaje de ese tipo, puedo tener una longitud de onda de 0,3 nanómetros. Significa que la microscopía electrónica nos va a permitir utilizarlo como hacen los microscopios ópticos, pero ahora iluminando la superficie de la muestra con electrones. Obviamente, si en lugar de 100 trabajo con aceleraciones menores o con voltajes de aceleración menores, como puede ser 20 keV, esta longitud de onda va a ser más grande. ¿Qué es lo que hay en el Centro Atómico Bariloche? En el Centro Atómico Bariloche tenemos un microscopio electrónico como este que está acá, ¿sí? Que se llama un SEM, Scanning Electron Microscope, significa esta sigla SEM. FEI es la marca, y FEG significa Field Emission Gun, que es el tipo de filamento que tengo con el cual se emiten los electrones. En este microscopio en particular tenemos una resolución de aproximadamente unos 10 nanómetros. Este es el viejo microscopio electrónico de barrido, ya no está más instalado en el laboratorio donde estaba, donde se sacó esta foto. Este microscopio fue llevado a otro sector, al sector de metales, donde pueden utilizarlo. Sigue funcionando, y tiene más de 30 años.
pero lo van a utilizar para experimentos en particular donde le están haciendo modificaciones, ¿no? Para poder hacer tracción de materiales al mismo tiempo que lo observan, e incluso, digamos, había una posibilidad de que lo utilizaran para materiales radioactivos en un lugar, algo que se llama controladamente como una celda caliente. De todas maneras, la dualidad onda-partícula, estoy viendo el chat, lo que comentó Ariel, la dualidad onda-partícula, que no sé si lo vieron, tienen que haberlo visto en física general, supongo. Si no, bueno, este año por ahí le va a tocar a Ariel poder contar un poco sobre las cuestiones básicas de cuántica que nos afectan, y bueno, una de ellas tiene que ver con justamente la dualidad onda-partícula, y que nos sirve para interpretar un montón de cosas como cómo son los enlaces químicos, por ejemplo. Bien, seguimos entonces en nuestra escala de 10 en 10, de vuelta. Si yo pasé de 1 milímetro, 10 veces más chico son 100 micrones, no tiene nombre, no tengo una escala de decímetros de micrones como pasaba en el metro. Si lo vuelvo a dividir por 10, llego a la escala de 10 micrones. Si lo llego a dividir por 10, llego a la escala de 1 micrón. De vuelta, 1 micrón es 1000 veces más chico que el milímetro, o sea, yo el milímetro lo partí en 1000 pedacitos, y la escala del micrón es algo que yo puedo observar imágenes o superficies de imágenes a través de esta técnica de microscopía electrónica de barrido. Lo puedo ver fácilmente, podemos ver algunos detalles, y vamos a ver algunos ejemplos después de cómo se hace para verlos. De la escala del micrón para llegar a la escala del nanómetro dijimos que tenemos que otra vez achicarlo 1000 veces, o sea, 3 pasos de 1000 para poder llegar a una escala de 1 nanómetro. Fíjense, esta es una escala que dice acá 30 micrones, quiere decir que acá puedo ver detalles de 1 micrón, pero si yo quiero irme a escalas más chicas necesito, como por ejemplo 100 nanómetros, 10 nanómetros, 1 nanómetro, para poder llegar a observar cómo están acomodados los átomos adentro del material. Ya el microscopio electrónico de barrido, con el cual vamos a hacer esta práctica virtual, no nos alcanza. Y vamos a otro microscopio electrónico más poderoso, así si este tenía 100 hasta 100 keV, digamos, hasta 100.000 voltios, este tiene 1.000.000 de voltios, y puede atravesar la materia, y con eso puedo llegar a resoluciones que están del orden del nanómetro. Eso al final les voy a contar un poco más. Bien, ¿cómo hacemos para observar una muestra adentro de un microscopio electrónico de barrido? Bien, para observar una muestra dentro de un microscopio electrónico de barrido, vamos a tener que tener ciertas condiciones. En principio, tendría que ser lo suficientemente chiquitita para poder ingresar a la cámara. Una de las diferencias grandes justamente entre este microscopio, que es el microscopio de barrido, y el microscopio de transmisión, es que en el microscopio de transmisión las muestras no tienen más de 3 milímetros de tamaño, porque tienen que ingresar en una posición particular por donde tiene que pasar el haz, mientras que en el de barrido puedo tener muestras bastante grandes, diría de hasta decenas de centímetros, porque lugar en la cámara hay y puedo moverlo ahí adentro, pero en la práctica casi nunca trabajamos con muestras de más de 1 o 2 centímetros de tamaño. Igual fíjense que es bastante más grande que los 3 milímetros o 2 milímetros que son las muestras que puedo meter adentro de un microscopio de transmisión. Tiene que estar seca, no tiene que tener nada de humedad, y debe ser conductor. Esas vamos a ver que son condiciones no tan necesarias ahora si utilizamos un modo espacial de funcionamiento que no estaba disponible en el viejo microscopio electrónico de barrido, este que yo les digo que es el SEM 515, este que estaba en la misma sala. El microscopio que nosotros iríamos a utilizar si justamente se pudiera hacer esta práctica presencial, es este microscopio que está acá abajo, que se llama no, este es el Nanonova. Después ahora les voy a mostrar el otro que está ubicado en esta sala, que es el Inspect S50. Pensé que estaba la foto acá, está un poquito más adelante en la presentación, ya lo vamos a ver. ¿Qué utilidad le damos? Ahora te voy a contar algunas de las utilidades que se le dan, pero se le dan muchísimas utilidades diferentes porque podemos ver un montón de cosas distintas, ¿sí? Les voy a explicar primero cómo funciona y después vamos a ver por qué es útil y para qué sirve. Pensá que el microscopio electrónico de barrido es una de las facilidades que se llaman, ¿sí? Dentro de
el Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica, hace como 10 años o un poco más, decidió crear algo que llaman sistemas nacionales, donde los equipos muy caros o de alta prestación, que existen distribuidos en un montón de instituciones de ciencia y técnica argentina, ya sea unidades de CONICET, la CONEA, el INTA, el INTI, las universidades, etcétera, forman parte de estos sistemas nacionales. Dentro de ellos, los microscopios electrónicos son muy apreciados por un montón de gente, no solo del área académica, sino también del área industrial, porque nos permiten no solo ver la morfología, sino también saber la composición de las cosas que estamos observando. Y eso puede ser muy útil, tanto sea en la parte aeronáutica, la parte farmacéutica, la parte de, digamos, de geología, digamos, tenemos usuarios que vienen de la parte de antropología, la parte, digamos, de gente que estudia paleontología, digamos, hemos visto fósiles, microfósiles, nanofósiles que están con diferentes características, la gente de biología que necesita estudiar algunos detalles de algunas plantas, de algunos pequeños animales, tiene aplicaciones, les diría yo, bueno, acá como dice biomateriales, es para una variedad enorme, por eso se dan turnos normalmente, si bien está utilizado en dirían, un 60-70% por el área académica, también hay empresas como INVAP que necesitaron requerimientos de estos microscopios para poder resolver cosas, una empresa como la empresa que fabrica, digamos, camiones para ver los detalles justamente de por qué se les rompía la leva de un camión, o detalles de ahí como de cómo funciona, digamos, no sé, los ácaros en una abeja, digamos, cómo se ven afectados la polinización que tienen. Hay una cantidad de fenómenos que uno puede utilizar y estudiar. Nosotros, en nuestra línea particular de investigación, estudiamos materiales con relaciones a energías. Entonces estudiamos cómo es la microestructura respecto de algunos procesos de separación de oxígeno, de separación de hidrógeno, de cómo se utilizan para, qué sé yo, materiales superconductores, bueno, la cantidad de ejemplos que podríamos ver son muy grandes y si les interesa alguno en particular, podemos verlo. Como les decía al principio, el funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en poder emitir electrones, ¿sí? Entonces, básicamente es una columna. En esta columna se emiten los electrones en la parte superior, por eso se lo llama fuente o cañón de electrones, ¿sí? Muchas veces van a escuchar hablar del cañón de electrones. Este lugar, el que está ejemplificado acá, vendría a ser un filamento del tungsteno, como el que tenían las lamparitas, que ahora cada vez hay menos de esas lamparitas, no sé si recuerdan las viejas lamparitas, son bastante chicos ustedes, pero todavía tienen que haber visto las viejas lamparitas que tienen un filamento de tungsteno adentro. Ese filamento de tungsteno se calienta al pasar una corriente, y esos electrones que son emitidos del tungsteno pueden ser acelerados porque genera una diferencia de potencial muy grande y se genera un haz de electrones. Como les dije antes, estos microscopios trabajan en un rango, en general, no más de, si bien pueden llegar hasta 100.000 voltios o hasta 100 keV los de barrido, se utilizan no más de 50 keV y el voltaje usual de operación suele andar entre los 20 y los 30, o entre los 15 y los 30. ¿Sí? Hay veces se los baja el voltaje de operación por condiciones particulares de operación. Entonces se me genera un haz, salen electrones de este cañón o de esta fuente, es acelerado a lo largo de esta columna, que debe estar en vacío, porque imagínense que esos electrones, si van chocándose con partículas del aire, van desviándose y va perdiendo su homogeneidad en energía. Y una vez que llega a la muestra, va a barrer la muestra, o sea, tiene acá un sistema de deflexión o un generador de barrido, que lo que hace es ir haciendo un barrido, y después tengo diferentes tipos de detectores o señales que amplifican esa señal y están coordinadas con el barrido que se hace sobre la muestra. Entonces, de esa manera voy a tener una visualización, que en general ahora siempre es todo de forma digital. Yo levanto la señal, la amplifico, y como está coordinada con el barrido en la superficie, decimos que vemos una imagen de esa superficie. Y depende de la señal que estoy detectando, es el tipo de imagen que voy a tener. Entonces, por eso siempre les digo que filosóficamente no estamos viendo así como funciona todos los instrumentos ópticos, o sea, no estoy haciéndole llegar a mis ojos o
pantalla sensible, ya sea digital o sea las viejas láminas con las que hacíamos revelado de fotografías, que todavía se pueden seguir haciendo, una señal de luz, sino que lo que estoy haciendo es teniendo una señal de electrones, y esa señal de electrones produce otra vez una serie de señales, que son las que les voy a contar ahora, y que va a estar sincronizada con el barrido en la superficie de la muestra. Y esa es la imagen que nosotros interpretamos como que estamos viendo la superficie del objeto a analizar. Llamado muestra. Tengo acá unas lentes, así como existen las lentes de vidrio para orientar, digamos, los haces de luz. Acá tengo lentes magnéticas que me orientan los haces de electrones. Puedo aprovechar la propiedad de los electrones cargados eléctricamente para que el magnetismo me los reoriente, me los ponga en foco y los pueda analizar lo que llega acá. ¿Sí? Yo voy a tener un haz que tengo que enfocar, utilizo entonces estas lentes para, como si fueran las lentes de ópticas, para desviar el haz y poder enfocarlo, desenfocarlo o tenerlo a diferentes cosas. El problema es que acá en la superficie de la muestra ocurren un montón de fenómenos. Y ese montón de fenómenos, yo se los voy a tratar de reducir o condensar hoy en esta clase, van a ser analizados por diferentes tipos de detectores y nos van a dar lugar a las señales que vamos a interpretar como imágenes de la superficie. Hacemos 5 minutos de descanso, yo me busco un vaso de agua, los dejo descansar estos 5 minutos, voy a poner en pausa. Bueno, esto es lo que habíamos contado recién sobre cómo funcionaba más o menos el microscopio electrónico de barrido. Volvemos al tema de las unidades. Vamos a tratar de ver algo interesante antes de seguir. Recordemos entonces que cuando teníamos distancias que se acortaban, las cifras decimales después la coma aumentaban, y teníamos los microscopistas, se utiliza mucho la escala del micrón, ¿sí? Esta que tiene la letra mu, porque es 1.000.000 de veces más chica que el metro, y la otra que se utiliza mucho es el nanómetro o nanómetro. Todavía no pude averiguar gramaticalmente cuál es la forma correcta, en muchos lugares lo llaman nanómetro, en otros lugares lo llaman nanómetro, que son nuestras medidas de longitud más habituales cuando uno trabaja con cosas micro o nanoscópicas. Entonces, acuérdense en que una es 1.000.000 de veces, o sea, 10 a la menos 6 metros, y la otra es 1.000.000.000 de veces más chica que el metro, o sea, 10 a la menos 9, ¿sí? Un 1 con 9 ceros, parte más chica que un metro. Veamos qué se puede ver entonces en un microscopio electrónico. Ustedes todos conocen, me imagino, la chaqueta amarilla, que en un microscopio óptico o en una fotografía de muy alta resolución y con una cámara muy, muy buena podemos llegar a verla así. Para poder meterla dentro del microscopio, digamos, en general, pobrecita tiene que estar no solo, digamos, ya sin vida, sino también disecada. Por esto que habíamos hablado antes, que tenemos que tratar de evitar poner objetos que tengan humedad adentro. Acá podemos identificar la cabeza. Ya la primera cosa que nos llama la atención es que no tenemos, o sea, los colores que corresponden, porque simplemente estoy interpretando la señal de la superficie de la imagen, que después vamos a ver cómo se forma esta imagen. Pero la ventaja que tiene la microscopía electrónica es que esto nos permite magnificar muchas veces. Si bien esto es 1.000 milímetros, o sea, 1 micrón, puedo amplificarlo a más del doble, llevando a esta imagen que está acá, digamos que tiene 0,5 milímetros esta escala, o 500 micrones, pero también puedo llegar a ver un detalle del ojo. Fíjense en que casi todos los insectos tienen estas celditas que forman parte del ojo de estos animalitos. Y después puedo llegar a magnificar todavía más veces, y fíjense en que acá tengo una escala de 20 micrones, y puedo ver detalles incluso de los bordes. Esto que está acá es una zona como material biológico. Si yo pongo mi haz de electrones, no sé si recuerdan que cuando hablábamos de longitudes de onda cada vez más chicas, hablo de energías cada vez más grandes, y esas energías pueden ser dañinas para el material biológico, y de hecho puedo provocarle este daño, que es digamos que el haz de electrones estuvo parado en este lugar mucho tiempo, y puede dañar la superficie de la celda del ojo. Detalles como del orden de 20 micrones, con mucha facilidad. Bien, las fotos de microscopía óptica se diferencian de las imágenes de un CM, acuérdense de vuelta, no hablamos de fotos porque yo no estoy detectando directamente
como viendo con cualquiera de los instrumentos ópticos, como ocurre con el ojo, como ocurre con los microscopios. Tengo que estas son en blanco y negro, porque simplemente es la intensidad de una señal, se puede llegar a colorear, o puedo artificialmente ponerle colores, pero naturalmente es una imagen que es en blanco y negro. Y lo que tengo es que tengo mucha profundidad de campo, o sea, fíjense en que si yo con microscopía óptica, como es esta imagen de la mosca, tengo bien en foco la cabeza, tengo desenfocadas las alas, porque, digamos, o sea, lo que se llama profundidad de campo, que es lo que me permite poner en foco cosas que se encuentran a distintas distancias de la apertura o de la lente con la cual yo estoy mirando, no me permite poner en foco todo el material. Mientras que en la microscopía electrónica de barrido, la profundidad de campo, sobre todo a magnificaciones bajas, es muy buena. Fíjense que tengo todo completamente en foco, en el caso de la mosca. Y de nuevo, si yo puedo amplificar y ver en detalle, ¿sí?, el tamaño, la forma en la que tienen los ojos, también se ven de vuelta estas celditas, y fíjense que además tiene pelitos, ¿sí? Muchas veces algo que a simple vista no se ve es la presencia de pequeños pelitos en la superficie de la mayoría de los insectos. Fíjense que estas imágenes son viejas, son sacadas con el microscopio, el primero que yo les presenté, el SEM 515, en una de estas primeras intentos de hacer demostraciones de cómo funcionaba, etcétera, y no tienen escala, ¿sí? Yo no permito en este momento de que a partir de, digamos, de que empieza, bueno, ahora ya se ponen casi, la escala aparece por sí o sí en la imagen, ya el software hace que la escala siempre aparezca en la imagen, pero antiguamente eso no era así, uno se la tenía que agregar a mano la escala, entonces muchas veces se sacaban imágenes de microscopía electrónica sin que tengan la escala correspondiente, y eso no es bueno, porque de vuelta, no tengo idea de que si yo les muestro esta imagen sola, si bien podrían deducir que es el ojo de una mosca, no sé qué tamaño tiene. Y probablemente este ojo de la mosca, igual que el ojo de la chaqueta, que está acá, tenga menos de 1 milímetro de tamaño, bastante menos. Bien, ahora sí vamos a las señales que se producen en la superficie de una muestra cuando llega un haz de electrones. Cuando llega un haz de electrones a la superficie de una muestra, ocurren muchas cosas. La primera es que este haz de electrones interactúa con los electrones propios de la muestra. Y al pasar eso, acuérdense que acá tengo atomitos que podrían estar ordenaditos todos como estos que están acá, o podrían estar desordenados, no importa eso. Lo que sí importa es que este electrón, que viene con una energía muy grande, una energía, acuérdense, de 20.000 voltios, ¿sí?, o 20 keV se lo suele decir, va a desplazar electrones propios que se encuentran acá. O sea, es como que choca, imagínense en una bola de billar, o si alguna vez jugaron al pool, si uno tira con muchísima energía, los electrones propios de acá van a salir, y esos van a ser estos electrones que aparecen acá en rosita como electrones 2, que son los electrones secundarios. Esta señal, la señal de los electrones secundarios propios de la muestra, es la señal más importante que hay en un microscopio electrónico para formar imágenes de alta resolución. Por otro lado, después de chocar con varios de ellos, puede ser que alguno de estos choques lo vuelve a hacer salir de la muestra, y estos son los electrones 1, fíjense que tienen el mismo color que el haz incidente, y se llaman electrones de backscattering o retrodispersados. Otra de las señales importantes, no son las 3 únicas, pero son las 3 más importantes, la de los electrones retrodispersados, o sea, los que rebotan de alguna manera en la muestra, los que son propios de la muestra y que reciben el choque de los electrones o interactúan con el haz de electrones con los electrones propios de la muestra y que forman las imágenes o la mayor parte de las imágenes, es que cuando ocurre esto, si yo le saco un electrón a un átomo, el átomo tiende a ser eléctricamente neutro de nuevo. Entonces va a agarrar cualquier otro electrón que esté ahí y va a volver a tratar de que esté ocupado ese nivel de energía. En ese proceso de que los electrones cambian de niveles de energía dentro de los átomos, se producen rayos X, y esos rayos X, esto sí es radiación electromagnética, que tiene que ver con la energía de los niveles de los electrones, me va a dar información
del tipo de átomo o el elemento químico que forma parte de la muestra. Por eso es que es muy interesante, no me sirve solo para magnificar mucho, sino que me puede dar un montón de otra información el trabajar con un microscopio electrónico, y en particular un microscopio electrónico de barrido. Veamos qué física hay atrás de esto. A ver, este es el electrón incidente, es el haz de rayos X que llega acá. Cuando llega acá, va a interactuar con todos los átomos que están acá, y en cada una de estas interacciones las puedo pensar como un choque que sufre, va haciendo muchos choques, y en cada uno de estos choques va perdiendo energía, porque le va trasladando parte de esa energía a los electrones secundarios, que salen de cada uno de estos choques, que están marcados acá con estas flechas punteaditas. Si llegan a la superficie, más que un efecto dominó, yo te diría que es el haz principal que sigue hasta que no pierde toda su energía o hasta que no sale de la muestra porque hizo suficientes choques para salir de la muestra, hasta que no queda en reposo, sigue produciendo. Estos electrones secundarios a veces excitan otros electrones, pero es muy baja la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que se sigan produciendo electrones secundarios la sigue teniendo el haz principal, no tanto los electrones estos secundarios, aunque también eso ocurre, ¿sí? Un efecto dominó sería que el electrón que sale de este átomo que chocó acá, o de los electrones del átomo que chocó acá, vuelva a chocar otro, vuelva a chocar otro y vuelva a chocar otro, ¿sí? Sino que es este que va perdiendo energía. Es como que pensá que este entra con 20, en el primer choque pierde 0,1, en el otro pierde 0,15, en el otro pierde 0,2, y así en cada uno de estos choques en algún momento se va a quedar quieto. Entonces lo que hablamos es del volumen de interacción, cómo son todos estos choques que ocurren acá adentro. Algunos de estos electrones vuelven a salir y pueden llegar al detector y se llaman estos backscatter electrons o electrones retrodispersados, y los electrones secundarios que también llegan a un determinado detector y van a formar una imagen. Entonces, tiene que ocurrir todo esto, el electrón incidente llega con una cierta energía, excita electrones de la muestra, los electrones excitados viajan a la superficie, también sufren algunas colisiones, cambiando de dirección y perdiendo energía, y pueden no llegar a salir, o sea, fíjense que muchos de estos electrones que se van formando pueden ser absorbidos por el átomo de al lado, que también perdió algún electrón en algún otro proceso. Los que más me importan son los que salen y los puedo detectar. Y cuando llegan a la superficie tienen que salir al vacío. Entonces tienen que llegar con lo que se llama la onda K, digamos, del electrón, que tiene que cumplir ciertas propiedades para poder salir de la muestra y ser detectados. En general, se producen más interacciones, como dije antes, yo nombré las 3 más importantes, pero como señales formadoras de imágenes en un microscopio electrónico de barrido, hay todas estas. Tengo los electrones de retroceso, fíjense que acá este es otro libro que los llama de retroceso, pero son los mismos de backscattering o retrodifundidos que yo los llamé antes, los electrones secundarios, otro proceso menos evidente, pero que se llama electrones Auger, que sirve para otra técnica, un efecto que se llama catoluminiscencia, los rayos X, puedo analizar los que son dispersados inelásticamente, puedo analizar los que son analizados elásticamente, esto ocurre más en los de transmisión, y electrones no dispersados. Toda esta información de cada uno de estos procesos puedo sacar información acerca de cómo son los átomos que están adentro de la muestra. Después les paso la bibliografía, de dónde está sacado esto. No te preocupes. No sé si la puse en el programa de la materia, pero si no la puse, la agrego y se las paso. Voy a chequear que esté ahí. Yo creo que está en el programa, pero si no llega a estar, lo voy a chequear y se las paso. Lo que tiene de interesante es que este es un libro en castellano, así que les va a resultar más fácil de leer. Me anoto tarea, pasar bibliografía. Tendría que haber puesto acá, lo voy a poner también en la presentación de qué libro fue sacado, para que nos quede acá. Bien, la combinación de estas diversas señales nos permite obtener información simultánea, morfológica, composicional y de orientación cristalina en alta resolución, y que es un instrumento, por eso es que esto es un instrumento muy utilizado tanto en investigación como en la industria. Otra imagen, esta está robada, digamos, de un lugar de internet, digamos, ¿no? Así que
es el que, fíjense, de vuelta, lo que me interesaba de la diferencia entre esta imagen y esta, es que esta me muestra el volumen de interacción hasta que los electrones se quedaron quietos. Y eso me dice de qué zona de la muestra hay cierta probabilidad de que la señal que salga de todas estas interacciones lleguen al detector. Fíjense en que los electrones secundarios salen de la zona, o los que tienen la... No es que no se generen electrones secundarios en todo este recorrido, o sea, los electrones secundarios se generan en todo este recorrido, pero como son los de menor energía, los que realmente llegan al detector y me forman la imagen, son solo los electrones que están en las zonas muy superficiales. Son los que se encuentran en las zonas muy cercanas a donde llega el haz. Por eso es que puedo llegar a tener mucha resolución espacial con los electrones que salen de esta zona. Después tengo los electrones retrodispersados o de retroceso, como hablaba en el anterior, que salen de zonas más profundas. Los que vienen de zonas más profundas pueden llegar todavía al detector y vienen de zonas de aproximadamente 100 nanómetros. Y después los rayos X característicos tienen la probabilidad de llegar al detector aún viniendo de zonas mucho más profundas, ¿sí? De volúmenes de interacción de aproximadamente 1 micrón. Bien, como les decía antes, esto sería la intensidad de los electrones que llegan al detector en función de la energía. Esta sería la energía de los haces que llegan, ¿sí? Lo que se llama la energía cero, la energía base. A medida que va teniendo choques, voy a teniendo menos energía. Por eso estos son los electrones retrodispersados que tienen energías muy cercanas a los electrones, digamos, que llegan a la muestra. Mientras que los electrones secundarios, fíjense que tienen solamente... salen de regiones de menos de 50 electronvoltios. Acuérdense en que estos son energías de entre 2000 y 40.000 voltios, y estos son de solo 50. Por eso es que salen de regiones muy cercanas a la superficie. Estas regiones cercanas a la superficie son las que me van a permitir ver de alguna manera cómo es el contraste topográfico o el material. Y esas imágenes formadas con electrones secundarios, su resolución va a depender de cómo es el tamaño del haz. Mientras que las señales que vienen de estas zonas más profundas, o sea, la resolución, eso que hablamos al principio de todo de esta clase, acuérdense que la resolución es a qué distancia puedo distinguir dos objetos, en este caso, a qué distancia puedo distinguir la señal que viene de dos zonas distintas de la muestra, puede ser resuelta y puede cambiar. En el caso, si la señal viene de una región muy grande, yo no voy a poder tener una resolución, los rayos X, fíjense, no van a tener una resolución mayor de 1 micrón, no importa el tamaño del haz. Mientras que si yo tengo un haz muy chiquitito, puedo cambiar mucho la resolución de la imagen que puedo formar con los electrones secundarios. ¿Se entiende esta idea? O sea, si la señal que viene de los electrones secundarios salen de regiones muy chiquititas, puedo distinguir lo que viene de acá de lo que viene de acá al lado. O sea, cuando hago el barrido, acuérdense que este haz está barriendo la muestra, puedo distinguir lo que viene de acá de lo que viene de al lado. Mientras que si la señal que con la que estoy tratando de hacer la imagen viene de todo esto, que puedo armar una imagen de rayos X, ¿sí? De los rayos X que salen para ver qué composición tiene la muestra, no voy a poder distinguir lo que viene de acá de lo que viene de una región de al lado de 1 micrón. ¿Sí? O sea, no puedo distinguir lo que hay desde este punto a este punto, no importa cuán chiquito sea el haz de electrones. Entonces, acá tengo diferentes imágenes, ¿sí? Unas imágenes de algo que llaman nanotubos. Estas imágenes fueron sacadas con el microscopio electrónico de barrido de alta resolución que se llama nanonova, donde el tipo de cañón o fuente de electrones me permite tener un haz muy, muy chiquitito, por lo tanto puedo tener una resolución más grande. Fíjense que esta escala acá dice 400 nanómetros, esta dice 0,5 micrones, quiere decir que es más o menos 500 nanómetros. Esta escala acá es 1 micrón, esta escala acá es 1 micrón. Más o menos la misma muestra, no exactamente en el mismo lugar, es muy difícil volver a ubicar la muestra una vez que uno pone la muestra dentro del microscopio, y estos son unos nanotubos hechos de unos óxidos extraños, ¿sí? Por ahí son elementos de la tabla periódica que usualmente ni siquiera utilizan, que son lantano, estroncio, y cobalto y hierro, ¿sí? Son óxidos de un material que nos permiten fabricarlo en forma de nanotubos. Por ejemplo, nosotros estudiamos estos materiales para que se utilicen de algo que llaman cátodos de pilas de combustible, algo que también vamos a estudiar después, que son las pilas de combustible, que son las reacciones electroquímicas para hacer energía, etc.
Y nos interesaba hacerlos en forma de nanotubos para mejorar cómo el oxígeno se mete adentro de la muestra. Fíjense que acá solamente puedo ver que son tubitos de más o menos unos 200, 300 nanómetros de diámetro y con paredes más chiquititas, pero no puedo ver ningún detalle de las paredes. En esta imagen, que tiene mucha más resolución, puedo ver que de vuelta son unos tubitos que tienen aproximadamente 200, 300 nanómetros de diámetro, pero puedo ver el detalle de las paredes. Incluso, digamos, tenemos imágenes de más resolución, pero como no eran comparables con esta, no las ponemos, donde permite ver que las paredes estas tienen aproximadamente 20 nanómetros o 30 de espesor. Y puedo ver los granitos que forman estas paredes, ¿sí? Como que puedo ver de alguna manera cómo son los ladrillitos que forman las paredes. ¿Puedo ver los átomos individuales en este tipo de microscopios? No. No llego a tener la resolución suficiente para poder ver eso. Bien. Tenemos, como les dije, en el centro atómico varios microscopios electrónicos. Los dos en particular que podíamos visitar son este, que es el NanoNova, que tiene un filamento como un cañón de electrones que me permite hacer alta resolución, ¿sí? Tiene un modo de alta resolución que me permite estudiar nanomateriales. Tiene detectores clásicos de electrones secundarios y de electrones retrodispersados. Tiene un detector de rayos X para análisis químicos, que ahora en este momento no anda, está roto. Se ve que en la pandemia algo se dañó y estamos tratando de ver si va a ser posible reemplazarlo, esperemos que sí. Tiene también otras señales, que es un detector de difracción de electrones retrodispersados, y que no vamos a hablar de esto, pero nos permite ver orientación de granos cristalinos. Tiene un detector de electrones difractados transmitidos, tiene otro modo, y tiene un modo que se llama de bajo vacío para muestras aislantes. El otro microscopio, del cual yo les voy a mandar imágenes y que va a ser el que vamos a recorrer virtualmente el día de hoy, es este microscopio que se llama Inspect S50, que de nuevo tiene solamente los detectores que están en rojo, o sea, de todos los detectores que tenía este de acá, este vuelve a tener los mismos detectores, pero solamente los que están marcados en rojo. Entonces tiene nuestros detectores clásicos de electrones secundarios y de retrodispersados, esto se lo llama SE y a esto se lo llama B. Tiene el detector de rayos X, que este sí anda, funciona muy bien y nos permite hacer análisis químicos, cuantitativos y mapeos químicos, por una técnica que se llama espectroscopía dispersiva en energía. Y tiene este modo que se llama de bajo vacío para muestras que son muy aislantes. Si voy muy rápido o quieren hacer alguna pregunta o algo, me paran, ¿sí? Porque yo sé que voy bastante rápido. Bien. Preguntás acá, ¿es posible con alguna especie de microscopio potente observar átomos o moléculas? Te diría que sí. Justamente, además del microscopio electrónico de barrido, están estos microscopios electrónicos de transmisión, en los cuales el haz de electrones atraviesa la muestra. Como dije, tienen energías muchísimo más altas, energías que van hasta un megaelectronvoltio, y si llegamos, hoy voy a saber algunas imágenes que se pueden sacar con eso, que es el TEM, el que puso recién Ariel ahí, que es el de microscopía electrónica de transmisión, o Transmission Electron Microscope, por eso tiene esa sigla, TEM, así como estos se llaman SEM, esos se llaman TEM, y ver si puedo mostrarte alguna imagen para poder observar al menos en alta resolución hileras de átomos. También hay otros microscopios, unos que se llaman de fuerza atómica, que nos permiten ir barriendo la superficie y por la señal eléctrica que dan los átomos ir viendo átomos, ¿sí? Viendo en esta manera que estamos usando la palabra ver. Acuérdense en que simplemente lo que estoy haciendo es interpretando una imagen de una determinada, que surge de una señal. Bien. Como les dije que les iba a hacer como una especie de paseo por los microscopios electrónicos que tenemos ahí, ya que no podemos visitarlos y estar directamente ahí. Acá tienen el microscopio electrónico en la NanoNova. Acá en esta zona están ubicados los detectores, acá adentro va a estar ubicado el detector clásico y, digamos, el modo de alta resolución es un detector especial que tiene acá adentro. Y después tenemos unos detectores especiales
que es el de difracción de electrones retrodispersados, que me permite hacer una técnica que se llama EBCD, si alguno o alguna está interesada, les puedo contar más detalles, pero la verdad es que no vamos a ir porque nos vamos a desviar un poco demasiado de las características de esta muestra, que nos permite identificar, y además me gustaría retomar este tema de esta técnica una vez que veamos la estructura cristalina de los materiales, porque si no puede ser que sea difícil entender qué tipo de técnica o qué tipo de información me da ese detector. El INSPECT, ahora sí vamos al que van a usar las imágenes sacadas con este microscopio. Tiene, como dije antes, solamente lo rojo, ¿sí? Lo que está en negro no está en este microscopio, por eso lo saqué. Tiene, dijimos, los detectores clásicos de electrones secundarios y retrodispersados. Tiene la posibilidad de hacer análisis químicos, cuantitativos y mapeos por espectroscopía dispersiva en energía. Y bueno, de vuelta, acá tenemos la columna de vacío, acá tenemos el modo donde se emiten los electrones. Si bien no es tan potente como el otro microscopio, es mucho más versátil, mucho más rápido de utilizar y, digamos, mucho más sensible a los errores de los operadores. Por lo tanto, este equipo está más abierto a que haya más gente para poder utilizarlo, mientras que el otro equipo es mucho más sensible, trabaja en mucho más alto vacío, requiere muchísimos más cuidados y bueno, y por ahí se tiene que justificar el tener que utilizar la mayor resolución por alguna cuestión en particular o alguna de las otras técnicas. Esta es la cámara de ingreso a la muestra. La cámara de ingreso, fíjense que acá tiene unas perillitas, en realidad acá me va a mostrar la posición X, Y, Z de la muestra y la rotación que vaya a tener. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo es por dentro. En el modo de bajo vacío, esto estoy haciendo una foto desde atrás del equipo, ¿sí? O sea, fíjense, este es el frente del equipo y esta es la parte de atrás del equipo. Este es el detector que me permite detectar los rayos X característicos que salen de la muestra, que son los que me permiten hacer el análisis químico cual y cuantitativo. Y también está por acá abajo, digamos, el modo de bajo vacío, que bien, acá están los tipos de detectores que tiene, se llaman, digamos, de todos los posibles que puede traer, son estos los que traen, tiene una camarita CCD que me permite hacer es como poder ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la cámara con algo visual. Después tiene el modo este de bajo vacío, tiene el detector de electrones secundarios y tiene un detector que es de retrodispersados. Bien, fíjense que ya saqué estas imágenes en pandemia, tratando de ver cómo es la posición de cómo se meten las muestras adentro del equipo. Acá tienen entonces esta de vuelta es la columna, esto les dije que era la cámara de entrada. Acá es donde se abre, uno tiene que romper el vacío, porque si no, no se puede abrir, entonces uno hace entrar aire hasta que equilibra la presión interna con la presión externa, y acá adentro se pueden colocar las muestras. En este caso había colocadas 6 muestras. ¿Sí? Estas muestras están colocadas es una foto, en portamuestras metálicos, y esto negro que se ve acá es una cinta de carbono. Es como una cinta scotch, pero hecha con carbono. Y la ventaja que tiene eso es que es un buen conductor de electrones, ¿sí? Es un conductor eléctrico el carbono. Entonces, como es un buen conductor eléctrico, utilizamos, en lugar de una cinta común de pegado, de las muestras que voy a mirar acá adentro, estoy utilizando esta cinta que me permite, que es como una cinta scotch doble faz, que se pega en la superficie de este portamuestra de aluminio, y sobre ella coloco la muestra que quiero observar. ¿Sí? En este caso eran muestras de chapitas, pedacitos de aluminio, que tenían pedacitos de pintura con partículas, con esferitas, que se estaban utilizando para analizar la eficiencia de filtración de barbijos. Les cuento porque en estos momentos, digamos, gran parte de las cosas para las que se utiliza el microscopio tienen que estar relacionadas, o se les da prioridad a aquellos estudios relacionados con ayudar con la pandemia. Bien, ¿cuáles son las características generales de preparar una muestra? ¿Cómo tiene que estar la muestra para poder ser metida acá adentro? Ya habíamos visto antes algunas condiciones, ¿sí? Tiene que estar montada sobre un sustrato conductor. Por ahí hago un camino, un puente conductor con una pintura, una cinta desde la superficie superior hasta el soporte de la muestra para disipar la carga. ¿Sí? Esta cintita que ven acá, ¿sí? Es porque esta muestra era una muestra aislante, entonces le hago un caminito conductor hasta la superficie de la muestra.
Si coloco polvos o partículas pequeñas directamente, las puedo poner sobre el trozo conductor o este conductor adhesivo. Muchas veces los portamuestras, si necesito utilizar una superficie muy lisa, muy plana, uno pensaría en usar vidrio, pero el vidrio es aislante, y entonces puedo utilizar silicios en lugar de vidrio. El silicio puro es conductor, mientras que el óxido de silicio, que es el vidrio, en general es aislante. También tengo que utilizar cintas conductoras para sujetar las muestras, y dependiendo de las propiedades del material, cuál es la sensibilidad que pueden llegar a tener, digamos, voy a tratar de formar la imagen. Si el material o la superficie es no conductora, se utiliza este equipito que está acá para depositar una capa conductora en la superficie. ¿Cómo se hace eso? Acá pueden ver, digamos, esta es una imagen de esto de acá, cuando suele estar limpio, ahora suele estar bastante lleno de oro, porque lo que hago es tener un cátodo de oro. Puedo hacerlo con oro, con plata, con platino, con carbón, algún material que sea conductor. Esta es la muestra que yo tengo que puede llegar a ser aislante. Hago de vuelta una diferencia potencial, pongo un gas, que es un gas de argón, que lo puedo ionizar fácilmente con esta diferencia de potencial, y entonces se genera un plasma de argón. Este color violeta que ven acá es el color del plasma del argón, que de alguna manera se bombardea contra el cátodo de oro y desprende pequeñas partículas de oro que se depositan sobre la muestra. Fíjense que acá con esto puedo hacer una capita conductora de unos poquitos nanómetros, de 1 o 2 nanómetros. Y con esa superficie conductora es la forma en la que tengo de poder ver muestras. ¿Por qué necesito que sea conductora la superficie de la muestra? Imagínense que yo le estoy tirando electrones, o sea, yo estoy viendo la superficie con electrones. Los electrones tienen una carga negativa. Si esos electrones se quedan en la superficie de la muestra porque la muestra es aislante y no se mueven hacia abajo, me va a generar una carga negativa intensa. Entonces, si me genera una carga negativa intensa, los electrones nuevos que llegan se encuentran negativo con negativo y se repelen. Y eso hace que no pueda, todo lo maravilloso que puede funcionar en un microscopio electrónico de barrido deje de funcionar. Entonces tengo que lograr algún equilibrio en el cual las cargas de electrones que llegan no sean repelidas, y eso lo puedo hacer con que la superficie de la muestra sea una superficie conductora. Vemos ahora el detalle de lo que ocurre en la superficie de la muestra. Digamos, cuando meto la muestra dentro de acá, tengo que chequear una cierta altura acá adentro para evitar de que las muestras toquen los detectores que van a estar acá adentro. Verifico la altura tanto sea con esto como con la imagen que yo voy a ver de acá adentro, para posicionar la muestra a observar. Fíjense que lo que está pasando acá adentro lo puedo observar con una cámara CCD. Esto, tengo una imagen acá de la cámara CCD y me muestra qué es lo que hay acá adentro. Acá está el portamuestra general, los portamuestras específicos de las 6 muestras. Y puedo chequear que estén a una altura suficiente que no vaya a dañar los detectores. Bueno, ¿qué es lo que hay acá adentro? Acá ya se ve de lejos, o sea, yo lo estoy viendo muy de lejos. Esto es lo que está adentro del microscopio. Adentro del microscopio entonces tengo el detector de electrones secundarios, que es como una especie de grilla, de micrófono o de grilla, en el cual tiene esta forma para poder atraer a los electrones que se forman en la superficie de la muestra y con eso tener mayor sensibilidad. Allá al fondo, o sea, eso que está, este tubito que está acá al fondo con esta ventanita de entrada, es lo que me detecta los rayos X que salen, y esto que está acá es el detector de electrones retrodispersados, ¿sí? Que lo puedo ver así o lo puedo ver así como está acá. Entonces este es el paseo que hacemos adentro del microscopio. ¿Cómo obtener una buena imagen? Bueno, para obtener una buena imagen tengo que elegir el voltaje de trabajo. O sea, yo les dije que podía variar entre unos poquitos keV y unos 30 keV, más o menos. ¿Cómo elijo el voltaje de trabajo? Bueno, el voltaje de trabajo va a depender de qué es lo que yo quiero observar. Si quiero observar más la muestra, si quiero observar más la superficie, etc. Si va a ser dañado con un voltaje alto. Vuelvo para atrás a una imagen que me va a ayudar a ver esto. Si yo uso un voltaje muy grande, o sea, tengo mucha energía, este volumen de interacción va a ser muy grande también, porque va a tener más energía y va a tardar más en perderla y va a tener menos resolución. Pero voy a tener también más brillo, porque voy a tener mucha más intensidad de las señales que salen. Pero
gano en brillo y gano en nitidez en la muestra, pero a veces puedo llegar a perder en resolución. De vuelta, si mi muestra es muy sensible a la radiación, si trabajo con voltajes muy, muy altos, lo que voy a tener es que se me puede dañar la superficie de la muestra, entonces no me conviene. Y si yo lo que quiero es ver detalles superficiales de lo que está muy cerca de la superficie de la muestra, tampoco me conviene trabajar con voltajes muy altos. Mucha gente tiende a trabajar siempre con voltajes altos porque la imagen parece que se ve mejor, pero a veces pierdo en otras de las características que tienen que tener. Entonces, una vez que elegí el voltaje de trabajo, ¿sí? Fíjense en que el voltaje de trabajo me va a influir en que esto que yo les decía antes, esta es una simulación que se llama por Monte Carlo, de qué es lo que pasa dentro del material cuando tengo voltajes bajitos, como 5 keV, o voltajes muy altos, como pueden ser 20 keV. Fíjense en que el volumen de donde se detienen los rayos, digamos, los electrones que entran a la muestra a medida que va teniendo choques, acuérdense en que yo tenía un montón de choques con los electrones de acá, va perdiendo energía, y el final de estos recorridos es donde terminó de quedarse sin energía. Con 5 keV se permanece muy cerca de la superficie de la muestra, con 20 keV, fíjense en que tengo un volumen de interacción mucho más grande. Entonces, a veces con bajo voltaje veo detalles superficiales que con 20 keV por ahí no los puedo ver. Estas son las microesferitas, esas que yo les dije que estaba observando. El problema con las microesferas es que hay veces que si yo tengo un tamaño muy chiquitito, pierdo en nitidez, o sea, a veces es contradictorio, porque si pierdo, porque las esferas son de algunos micrones, entonces no me interesa que tenga mucho volumen de interacción, pero me interesa la nitidez de la señal que sale. Entonces voy a tener un compromiso, y probablemente el voltaje ideal sea un intermedio entre un voltaje chiquito y un voltaje grande. Elijo el spot size, o sea, además de eso tengo una apertura, tengo como una especie de agujerito, donde le dejo pasar más o menos electrones. Si tengo un agujerito muy chiquitito, mejoro la resolución, porque voy a tener un haz más chiquitito, pero voy a tener de vuelta poca intensidad y poca resolución. Entonces, fíjense, acá tengo distintos... si elijo un spot muy chiquitito, lo que me ocurre es que la imagen tiene mucha resolución, pero es muy oscura. Y no tengo mucho contraste, no puedo jugar con el contraste. Si elijo un spot muy grande, se me empiezan a superponer los píxeles de lo que tiene ese spot o ese tamaño del haz, y entonces también pierdo en resolución. Hay veces que tamaños de haces intermedios son los que nos dan el mejor resultado. Bien. Entonces esto ya lo habíamos visto, digamos, tenía la formación de electrones secundarios, electrones retrodispersados en otra imagen donde se ve más claramente, acá estoy siguiendo un único haz. ¿Sí? Pero, como les mostré recién en las simulaciones de Monte Carlo, el volumen de donde viene tiene que ver con hacer el recorrido de muchos haces que llegan acá y tratar de entender qué les pasa a cada uno. Si alguno logró, digamos, tener un choque lo suficiente, sale, y si no, digamos, sigue siendo transmitido. Bien, este es el esquema general del microscopio electrónico de barrido, sacado de muchos lados, y acá podemos tener una imagen de cómo son los filamentos, los que emiten los electrones. Los electrones pueden ser emitidos por un filamento de tungsteno, ¿sí? Acuérdense, en W es el elemento químico de tungsteno, de un monocristal de hexaboruro de lantano. Esto me da un poquito más de resolución, estos se llaman emisión termoiónica, o sea, se calienta el filamento cuando pasa, y esa corriente que se calienta hace que se emitan electrones. Estos tienen un poquito más de resolución que estos son en general los más utilizados, los que están en el microscopio este que vimos, o puedo tener un efecto muy especial que se llama emisión de campo, donde logro con estos filamentos hechos en punta, que trabajan a muy, muy alto vacío, que mejoro la coherencia espacial, el tamaño de las, que es el tipo de filamento o de cañón que tiene el microscopio este de barrido, que yo les conté que era de alta resolución y con el que podía ver imágenes mucho más nítidas cuando necesito irme a alta resolución, o sea, cuando necesito que mis imágenes tengan resoluciones del orden de los nanómetros, un poquito más grandes, un poco más, en las mejores condiciones. Bien, esto ya lo vimos de muchas maneras distintas. Lo que les quería contar simplemente, y repasar un poquito, es que los electrones secundarios tienen muy bajas energías, son cercanos a la superficie, son sensibles a la contaminación, pero son también muy sensibles al ángulo de incidencia, por lo tanto me permiten ver un buen contraste para ver la topografía de la muestra.
En cambio, los electrones retrodispersados, que son los que vienen del haz, son sensibles al elemento químico que está en la muestra, o sea, al Z. Si yo tengo un elemento muy pesado, el que conforma la muestra, voy a tener que muchos electrones retrodispersados salgan de la misma, mientras que si tengo un elemento muy liviano, por ahí no salen tantos electrones retrodispersados porque la interacción es más débil. Porque cuanto más electrones tiene la muestra, o sea, más alto es el número atómico, el Z de la muestra, más va a ser la interacción, y entonces voy a tener contraste por ese número atómico. Veamos algunos ejemplos nada más, porque ya a esta altura deben estar cansados y medio aburridos, entonces para finalizar hoy no les voy a contar muchos más detalles. Es ver algunos ejemplitos, ver que vean algunas imágenes bonitas, no necesariamente solo las de las muestras que vamos a analizar nosotros. Acá tengo una fractura que se llama intergranular, adentro de un metal. Cuando se empiezan a fracturar y puedo ver los granitos cristalinos que forman parte, esto es un metal. Fíjense que parecen cristalitos, y es una de las maneras, algo que vamos a ver después en la parte de cristalografía, de ver que los metales están formados por granitos cristalinos. Y esto es lo que se llama una fractura dúctil, donde en realidad cuando se fueron cortando, se fue quebrando el metal, no se fue separando según sus granos, sino que se van estirando, 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 y dejan este tipo de superficies. Acá de vuelta tenemos otros nanotubos, que parecen como fideos, pero si miramos la escala, estos son 3 micrones, estos son 1000 nanómetros, o sea, 1 micrón. Podemos ver de vuelta otra composición parecida, estos son lantano, estroncio, manganeso, estos son de lantano, estroncio, cobalto, hierro. Y estos de acá, fíjense que son granos de azúcar. Tenemos de acá 1 micrón. Yo a veces juego de poder mostrarles con el microscopio óptico cómo se ven los granos de azúcar y cómo se ven en un microscopio electrónico de barrido. En general no les pongo ya de entrada la palabra granos de azúcar, entonces los hago que adivinen qué tipo de imagen puede ser esta. Y fíjense que no se ven transparentes porque es lo que yo decía antes, ¿no? O sea, yo estoy recogiendo una señal y con los grises, con los claros y oscuros, es donde voy viendo la topografía de la muestra. Acá de vuelta tengo la cabeza de una mosca, tengo diferentes cabellos, esto sería un pelo digamos, de una persona humana, este es un cabello sano, este es un cabello teñido, yo siempre digo que uso esta excusa para no teñirme y seguiré teniendo canas. Acá tenemos, estos son 100 micrones, fíjense en que los espesores de los cabellos humanos van entre los 20 y los 80 micrones, dependiendo del tipo, si son más rubios, si son más oscuros, si son más claros. Si quieren, la próxima jugamos con el microscopio óptico. Y de vuelta, digamos, acá, si no están... sí, les termino de contar la parte del análisis químico. Yo les dije antes de que los rayos X salen de bastante profundo de la muestra, pueden salir rayos X, y la forma en que se generan estos rayos X es por lo siguiente. Si yo pienso en la estructura del átomo, que tiene diferentes niveles de energía, cada vez que yo le saco llega un electrón de afuera que me patea uno de estos electrones adentro, lo que ocurre es que se producen rayos X para compensar que se ubican nuevamente otros electrones en las posiciones de los electrones que yo saqué afuera. Entonces llega un electrón, le pega a este electrón 2 se va, que es un electrón secundario, y otro electrón, el 3, pasa a ocupar la posición del 2. Y en este mecanismo se emiten rayos X, o sea, la diferencia de energía que hay entre el nivel 2 y el 3 de ese electrón que fue a ocupar ese lugar vacío, es el que me da la señal de radiación característica, que se llama. Y hay tablas que muestran cuáles son todas las transiciones, o sea, todas las energías posibles de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces yo puedo analizar la energía de estos rayos X y voy a saber de qué elemento químico viene. Y también hay unas relaciones de probabilidades de cuáles son todas las transiciones posibles, porque en un átomo puedo tener muchas transiciones, tengo muchos electrones y esos electrones pueden tener diferentes energías de transición. Entonces, analizando la energía de esos electrones, puedo saber qué elementos químicos tengo. Entonces, la información que voy a tener es la intensidad en función de la energía de los rayos X que salen. Y tengo un software que me permite identificar, esta energía corresponde al oro, esta energía corresponde al aluminio,
esta energía corresponde al calcio, al potasio, etcétera, y puedo analizar químicamente qué es lo que conforma la muestra. Y puedo hacer un mapeo, entonces no solo puedo ver la superficie, fíjense en que esto es una imagen de los electrones secundarios de la superficie de una muestra. Y esto son imágenes sacados con los rayos X característicos provenientes, este del aluminio, este del silicio, este del sodio, este del magnesio, este de potasio, esto de calcio y esto de hierro. Entonces fíjense en que puedo identificar que en esta zona clarita de la muestra el elemento químico que tengo es hierro. Y en esta zona oscura de la muestra lo que tengo es silicio, ¿sí? Y en esta zona, digamos, o sea, pero ese hierro no viene solo, ese hierro viene acompañado con magnesio, porque la misma zona está ocupada por hierro y por magnesio. ¿Se entiende? O sea, lo que hago es tener imágenes que me permitan mostrar los diferentes elementos químicos que forman parte de la superficie de la muestra. Acá tengo una muestra que está hecha con aluminio, uranio y molibdeno, y acá tengo dos imágenes formadas por la misma muestra. Esta imagen está sacada con electrones secundarios, y esta imagen está sacada con electrones retrodispersados. Fíjense en que yo en esta tengo más detalles, porque, como dije antes, los electrones secundarios tienen más resolución espacial. Pero no me dice dónde puede haber aluminio, uranio o molibdeno. Piensen que el aluminio es un elemento químico muy livianito, el uranio es un elemento químico muy pesado y el molibdeno es intermedio entre los dos. Entonces, en los electrones retrodispersados, yo sé que los elementos más pesados son los que más probabilidad tienen de producir electrones retrodispersados. Por lo tanto, cuanto más clarita sea la imagen, más pesado es el elemento de donde proviene esa señal. Entonces ya puedo ver de que puedo identificar que el uranio seguramente son estas zonas más claras. Acá casi no tengo diferencia de color entre esta y esta, pero acá tengo uranio y acá probablemente esto sea más rico en molibdeno y probablemente este fondo sea más rico en aluminio, dependiendo entonces del Z de los elementos de esto que tengo acá. Acá tengo, y eso lo puedo comprobar con el análisis de EDS que yo comenté antes. O sea, si yo ahora hago un análisis de rayos X en esta zona o en esta zona, me podría verificar eso. Y efectivamente, si yo hago un EDS que corresponde a esta zona, tengo principalmente uranio, ¿sí? Mientras que si yo hago un EDS del fondo de la muestra, tengo principalmente aluminio, aunque el uranio también lo veo. ¿Por qué voy a ver también al uranio? Y recuerden que cuando yo sacaba los rayos X provenían de zonas que eran más grandes que la superficie, que el tamaño del haz y que la superficie. Tenía que ver con que vienen de todo un volumen que está abajo de la superficie de la muestra. Y entonces, en la zona más oscura tengo principalmente aluminio y muy poco uranio, mientras que en las zonas claras tengo principalmente uranio y muy poco aluminio. Esa es una manera de identificar, entonces, cuando yo me paro con el haz acá y me paro con el haz acá. Y fíjense que acá puedo hacer un mapeo. Esto que dijimos antes, el mapeo de rayos X, fíjense en que tengo más uranio en las zonas claras y más aluminio en las zonas oscuras, donde es más intenso el color que le asigné. Fíjense que si yo ahora pongo estos colores acá arriba, me quedaría rojito esto y me quedaría en azulcito esto. Entonces, fíjense que puedo sacar información de cómo es la superficie de la muestra, qué tamaño tienen las cosas que hay en esa superficie y qué composición química tienen los elementos o digamos, las distintas variantes morfológicas de la muestra que estoy observando o estudiando. Es una técnica que también se utiliza mucho en lo que sería análisis de muestras forenses. ¿Por qué de muestras forenses? Y bueno, cada vez que lamentablemente hay disparos o hay algún tipo de hecho delictivo, hechos con armas de fuego, las armas de fuego tienen principalmente balas con residuos que tienen plomo o elementos pesados. Entonces, si tengo un tejido de una ropa, de una piel o de algo, puedo rápidamente ver dónde tengo elementos pesados respecto de los elementos livianos. Entonces, puedo analizar los restos o residuos de disparos en técnicas como estas. Entonces, me preguntabas las aplicaciones, esta es otra de las técnicas, ¿sí? Nos tocó analizar alguna vez residuos de disparos en distintas muestras. Otro análisis que se hizo, otro ejemplo. Este ejemplo es el estudio de extractos pictográficos en una capilla jesuita
de Córdoba, que tiene más de 500 años o 400 años. Se sacaron muestritas de acá, muestritas de esta pintura, se quería estudiar cómo estaba hecha la pintura de estos estratos en esta capilla jesuita. Esta pequeña muestra es la que se saca, fíjense acá pusieron esta reglita para saber de qué tamaño se estaba tratando. ¿Sí? Estas pequeñas muestras se colocan, ¿sí? Este es el barniz, estas serían las capas, digamos, de análisis que yo tengo, este es el soporte de madera, y se los incluya dentro de unas resinas para poder pulir la superficie y tener una superficie lo más lisa posible, para poder analizar cómo es la estructura de esta pintura. O sea, se la pone perpendicular a la superficie de lo que voy a analizar, se la incluye en una resina, se la pule, y se analiza esto. Con el microscopio óptico, fíjense, con luz polarizada se podían ver estas capitas. Se podía ver las distintas capitas con distintas formas. Esta sería la iluminación con luz normal, con luz polarizada, y algo que se llama una técnica que se llama campo oscuro. Cuando se miraba en el microscopio electrónico, se podía ver una zona así más, como fueran granos grandes, zonas más intensas, y se quería saber de qué estaban hechas la superficie o cada una de estas capas. Y para eso se hizo estos mapeos de rayos X. Fíjense en que se podía ver que tenían una película de oro muy, muy finita, ubicada, que corresponde a esta de acá. Tenían una pintura basada en plata. Tenían la zona de acá del fondo, digamos, potasio, digamos que es la parte del cemento de la pared. Y tenían una capa intermedia que tenía hierro y calcio, ¿sí? El hierro y el calcio pertenecían a la misma zona de la pintura. Entonces podían ver, y un pigmento que tenía mucho silicio. Entonces, se puede hacer para reconstrucción de obras valiosas. Y otra de las cosas que permitió descubrir es esta lámina finita de oro, que se cree que gracias a esta lámina finita de oro, se impidió que la humedad y el paso del tiempo afectara la pintura. Fíjense que los jesuitas manejaban entonces una técnica que permitía depositar laminitas de oro de menos de 1 micrón de espesor. Bien, y como le prometí a Franco, digamos, les voy a mostrar unas imágenes de microscopio electrónico de transmisión para que vean cómo pueden llegar a ser, en qué se diferencia y en qué se parece al otro microscopio que estuvimos analizando antes. Este no era la idea de la práctica, era ver este, pero por completitud y por ser parte del grupo de los microscopios electrónicos se los muestro acá. ¿Sí? Acá también tienen un cañón de electrones, con la diferencia acá es que la muestra está ubicada a esta altura y el haz de electrones atraviesa la muestra. La muestra tiene que ser lo suficientemente delgada para que el haz de electrones la atraviese y la información que yo obtengo es por transmisión. En ese caso, entonces si quiero llegar a muy alta resolución, puedo irme, digamos, de vuelta a esta imagen. Fíjate que en esta imagen de acá, o sea, esta es una imagen de baja resolución del microscopio de transmisión, y esta es una imagen de alta resolución del microscopio de transmisión. Acá tengo una escala de 100 nanómetros, acá tengo una escala de 10 nanómetros. ¿Sí? La distancia que hay entre dos hileras de átomos es de 0,21 nanómetros, y cada uno de estos puntos brillantes podemos asociarlos a la presencia de una hilera de átomos. Acuérdense que esta es una imagen. Esto que está acá, esto es cómo están ordenados los átomos de aluminio dentro del material, y acá están ordenados de esta manera, y acá están ordenados de esta manera. Esto se llama una falla de apilamiento, o una macla, que en baja resolución se lo ve como esta línea. ¿Sí? Es un cristal, por lo que yo les dije antes. Un cristal tiene los átomos ordenados, los metales están hechos de pequeños cristalitos. Los metales son cristales, o más bien son policristales, que es algo que vamos a ver en detalle en cristalografía. Hay veces que nosotros creemos que los cristales son los vidrios son lo contrario a los cristales porque no tienen átomos ordenados. Los metales, como el aluminio, están formados de muchos cristalitos, esos policristales, y acá se lo puede ver claramente que están ordenados esos átomos en el aluminio, y eso es lo que ocurre en la mayor parte de los metales. La mayor parte de los metales están formados de policristales. El tamaño de esos cristalitos son lo que dan lugar a los granos cristalinos, y lo que dan lugar a muchas de las propiedades diferentes que tienen los materiales. Acá tenemos otra imagen de alta resolución, ¿sí? Donde acá tengo, no tan alta, es menos alta que la resolución de esto, pero acá podemos simular esta base de aluminio, que acá en este caso vemos los puntitos estos corresponden a átomos de aluminio, y acá tengo un segregado, una parte del material que tiene magnesio, cobre y aluminio, que está acá.
Bien, así que te pude mostrar y sacar las ganas de... acá tenemos otra imagen de alta resolución. En baja resolución en el microscopio de transmisión se ve así, de vuelta, base aluminio el fondo, y tengo, digamos, en los bordecitos de acá, aluminio 3 escandio, aluminio 3 escandio circonio, forma parte de esta banda oscura. Cuando uno lo mira en alta resolución puede simular las posiciones de los átomos y ver si es real esta imagen que me hago de la composición de esta muestra. ¿Mm? Bien, no les voy a contar mucho más, no nos vamos a meter con la parte de difracción. Yo quería llegar a mostrarles las imágenes de los átomos como le había prometido a Franco.